presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Vamos, dígaselo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos, dígaselo. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Aleluya, y está la gloria de Dios. Aquí está su gloria derramándose en nuestras vidas. Les bendiga. Es un motivo de gran alegría el estar en esta hora, en esta transmisión de nuestro TRT. Espero que ustedes allá estén en casa compartiendo este link para que muchos más sea de bendición esta palabra que oiremos en esta hora. Saludo a los amigos que se han conectado, a todos los hermanos, bienvenidos son, me alegra muchísimo que estén acá. Bueno, en esta hora el tema de hoy es emociones. Tenemos invitada a nuestra hermana Carolina Nava, ella es psicóloga y esposa de pastor, y ella va a estar manejando este tema con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, sobre su vida emocional, puede escribirla a el chat de la iglesia, o escribirla en los comentarios, o enviarla a algún grupo de la iglesia y estaremos contestando su pregunta. Bueno, en esta hora vamos a hacer una oración, y es para que el Señor Jesucristo sea dirigiendo este espacio juvenil. Su mano poderosa esté sobre nosotros, nos guíe, su Espíritu Santo nos llene en esta hora y nos dé el entendimiento para comprender su palabra. Vamos a orar así en esta hora, que el Señor Jesucristo sea usándonos de una manera especial. Amén. Bendito y soberano Padre, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad de estar delante de tu presencia, aprendiendo de tu palabra, Jesucristo. Presento, Señor, en esta hora a todos mis hermanos que se han conectado. Señor, dales la sabiduría para entender, Señor, y danos la disposición para este momento. Usa a nuestra hermana Carolina de una manera especial, como lo sabes hacer. Gracias te damos, Señor. Grande es tu misericordia y tu amor, dulce es tu presencia. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Dígale al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Rindamos la alabanza a Él, que Él es digno. Amén. Voy a leer un texto de la palabra del Señor, el capítulo 2 de Proverbios, y dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bendita es la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir en este espacio. De nuevo les recuerdo que compartan el link a un amigo suyo, un familiar, que yo sé que en esta hora esto va a ser de bendición para las vidas de quienes lo escuchen. Las personas tenemos unas necesidades espirituales y emocionales muy grandes y tenemos muchas dudas y muchas veces no sabemos cómo manejar este tema. Entonces este es un espacio para aprender a manejar estas situaciones, estas emociones que tenemos los seres humanos por naturaleza. Amén, porque el Señor nos las dio. Bueno, así voy a dejarlos en compañía de nuestra hermana Carolina. Hermana Carolina, el Señor Jesucristo le bendiga. Qué bendición tenerla con nosotros en esta hora en Ipuc Jardín. Amén, Dios les bendiga, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. No sé si ya ahí me estén escuchando. Sí, Dios le bendiga, un saludo muy especial en esta noche. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí en este espacio. Quiero dar mi saludo muy especial al Comité de los Jóvenes, a todos los jóvenes que se han congregado a través de este medio, al pastor de la congregación, el hermano Gerardo Anturía, su esposa, la hermana Estela, y bueno, su hermosa familia. Es una bendición podernos encontrar en este espacio, así que es importante que hoy podamos meditar a través de la palabra del Señor, precisamente un tema que pues es de mucha importancia, es muy interesante, porque como lo decía mi hermana, realmente las emociones hacen parte de ese repertorio que Dios nos ha dado, a través del cual pues Dios nos permite expresarnos, Dios nos permite vivenciar la vida. Las emociones son como ese punto que le dan sabor a la vida, que nos permite saborearla, así que qué bueno que podamos reconocer esas emociones en nuestra vida y podamos reconocer cómo podemos en un momento dado orientarlas, manejarlas y ser guiados por Dios en el manejo de nuestras emociones. Ante todo, pues tener muy presente lo que la palabra de Dios nos dice al respecto y que podamos hallar el recurso divino frente al manejo de nuestras emociones. Tenemos entonces también algunas inquietudes y preguntas que en su momento pues vamos a tratar de responder al finalizar un poco de la reflexión a la luz de la palabra. Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7, que a la letra de este pasaje nos dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué les parece si lo leemos nuevamente? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gracias al Señor. Bueno, quiero invitarles a que reflexionemos en torno a que nuestras emociones hacen parte del repertorio que Dios nos dio como seres humanos. Dios es un ser emocional. Nosotros vemos a un Dios que expresa alegría, a un Dios que expresa tristeza, a un Dios que siente compasión, a un Dios que dice la palabra del Señor que no contristéis el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Es decir, contristar traduce entristecer. Así que nuestro Dios es un ser emocional. Y así como Él dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pues nos dio ese repertorio emocional. Como seres humanos, las emociones son básicas para la supervivencia, son eso que nos permite, como decía, saborear la vida, darle un sentido, darle un significado. Y las emociones tienen que ver precisamente con algo innato. Aquel que piensa que se puede quitar una emoción o que puede renunciar a una emoción o que puede desaparecer de su vida una emoción, pues realmente no es tan cierto, porque somos seres humanos y somos seres emocionales. No solamente somos seres emocionales, pero debemos reconocer esa dimensión en nuestras vidas. La teoría nos habla precisamente de 6 emociones básicas y las emociones pues tienen que ver precisamente con esa forma en la que reaccionamos. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar aquí cómo podemos... ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí creo que ya sí funciona. ¿Listo? Bueno, entonces les decía... Bien, perfecto, ¿me están escuchando ahí bien? Listo. Entonces les decía que precisamente las emociones hacen parte entonces de ese repertorio que realmente es básico para la supervivencia. Bueno, vamos a organizar aquí, permítanme un minutico. Pues a la conferencista. Bien, entonces decía que las emociones precisamente tienen que ver con ese repertorio que Dios nos ha dado y que fundamentalmente las emociones son las formas en que nosotros reaccionamos ante los estímulos externos. Las emociones se caracterizan por ser una respuesta que tiene una base fisiológica. Cada emoción tiene una respuesta fisiológica que la sustenta y las emociones se caracterizan por ser reacciones de corta duración y que nos permiten, digamos, tener una primera impresión de aquello que nos impacta, de aquello que nos afecta. Ya la elaboración de esa emoción, pues es lo que se refiere a los sentimientos. A veces confundimos las emociones con los sentimientos. Entonces, realmente la emoción es esa respuesta innata, esa respuesta inicial ante un estímulo que nos impacta, ¿cierto? Que nos afecta, que puede ser de manera positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, lo emocional es ese repertorio que nos permite experimentar. Y a partir de esa experiencia emocional, nosotros construimos entonces una elaboración de esa emoción que experimentamos que se traduce en un estado del ánimo más permanente que la emoción que es más momentánea. Ya en los sentimientos se traduce a una elaboración que nosotros hacemos, es decir, el significado que le damos a eso que experimentamos, que se traduce en un sentimiento y que es de larga duración y que condiciona nuestro estado de ánimo. La emoción en sí misma no la condiciona, sino la elaboración que hacemos de esa emoción. Las emociones básicas definidas pues desde el orden de la teoría, pues tenemos la alegría, tenemos la tristeza, el miedo, tenemos la aversión, esa capacidad de rechazar lo que nos desagrada o lo que nos puede hacer daño, la sorpresa, esa capacidad de sorprendernos y la ira. Entonces, tenemos estas emociones que son un recurso necesario para la existencia humana. Tenemos que, en primer lugar, aceptar que las emociones son naturales.
la forma en que gestionemos nuestras emociones, que le demos un sentido a esa emoción y lo que se traduce ya en un sentimiento que va a condicionar nuestro estado de ánimo, es lo que debemos aprender a manejar. Son los sentimientos los que se pueden traducir a algo negativo o positivo. Esto también es muy importante, porque las emociones en sí mismas no son negativas ni son positivas. Alguien podría decir, pero es que la ira es algo negativo. No, la ira no es algo negativo. Como emoción, no es algo negativo. De tal manera que la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No dice, no se airen, que es pecado que ustedes se airen. No, airaos, pero ¿qué es lo que nos advierte la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, el problema no es que nos enojemos. Todos los seres humanos tenemos derecho y es natural que algo nos incomode, que algo nos disguste, que no estemos de acuerdo con algo. Y ese no es el verdadero problema. El problema es qué hacemos cuando nos airamos. Y por eso dice la palabra airaos, pero no pequen. O sea, usted se puede airar, pero el hecho de que se aire no quiere decir que ya pecó o que está, digamos, condicionado necesariamente a pecar. No. Puede enojarse, pero no peque, ¿sí? No deje que la emoción se salga del control, no deje que la emoción lo domine, no deje que esa respuesta que usted está dando frente a un estímulo que le causa ese impacto, pues termine dominándolo, ¿no? Sino que tome control. Hay otro texto de la palabra de Dios que dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, a esto se refiere la palabra de Dios, no a la ira como emoción, sino ya como estado de ánimo. Es decir, que constantemente está airado, enojado por todo y su amargura se refleja en el enojo permanente, en su ira constante, ya no como una emoción, sino como un estado permanente de sentimiento, de amargura, de ira por todo y enojo. Entonces ahí sí dice, Señor, quítese de usted toda ira. En este sentido está hablando la palabra de Dios, es que si yo tengo una elaboración de mis emociones y esos sentimientos se traducen en algo negativo, por ejemplo, yo puedo sentir ira en un momento dado, pero el reflexionar, el ponerme en el lugar del otro, el ser tolerante, el aprender a soportarnos los unos a los otros me lleva a que aunque yo me aire, que no es un delito ni es un pecado, pueda manejar de manera positiva la ira. ¿Sí? Pero si yo me airo y alimento un sentimiento de amargura y me lleno de rencor y me lleno de envidia, condiciono un estado de ánimo negativo, ¿cierto? De sentimientos negativos que dice la palabra de Dios, una raíz de amargura no solamente contamina al que la posee, sino a los que le rodean. Así que sí es importante cómo estamos gestionando nuestras emociones. Dios nos ha dado una capacidad de inteligencia que también conecta precisamente con nuestro mundo emocional a lo que se llama comúnmente la inteligencia emocional. Nosotros los seres humanos contamos con una capacidad de adaptación y de adaptarnos de manera efectiva al medio que nos rodea. Es decir, yo tengo humanamente la capacidad a potenciar y a desarrollar de tener inteligencia emocional y es de conectar mi razón con la emoción para hacer un manejo productivo de mis emociones, no que las emociones me arrastren y me dominen, no es que yo me iré y dije lo que se me ocurrió, que reaccionemos de manera solamente instintiva, sino que razonemos. Entonces, la conexión entre la razón y la emoción es lo que se denomina en teoría la inteligencia emocional. Resulta que la palabra de Dios nos habla de la inteligencia espiritual, que tengamos inteligencia espiritual. Entonces, además de tener humanamente esa capacidad de manejar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones de manera positiva, no importa cuál emoción, sea la ira, sea el miedo, no importa cuál circunstancia nos veamos abocados y que nos genere emociones que puedan en un momento dado tener la tendencia a traducirse un sentimiento negativo, nosotros podemos manejarlo. Dios nos ha dado la capacidad. Pero no solamente como seres humanos tenemos la capacidad de potenciar el manejo o gestionar de manera productiva nuestras emociones, sino que Dios nos ha dotado de una capacidad que trasciende la capacidad humana que tenemos, ¿sí? Donde lo que se nos es difícil, complicado y muchas veces imposible, en Dios no nos es imposible, porque Dios nos ha dotado de una inteligencia espiritual. Entonces, en la inteligencia espiritual, cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional, de esa capacidad humana, estamos hablando de una capacidad que debemos y podemos desarrollar y que es un continuo, es algo constante en el ser humano, para aprender a gestionar y a manejar nuestras emociones y cómo manejar nuestras emociones frente a las emociones de los demás. Esto es un trabajo de aprendizaje, de constante elaboración.
Pero en cuanto a la inteligencia espiritual que Dios nos ha dotado, ¿cuál es esa inteligencia espiritual? La sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo decido si mis emociones están direccionadas por Dios y están bajo el señorío de Cristo. Esto es muy importante porque yo puedo ir a la iglesia, puedo orar o puedo congregarme a través de la virtualidad, pero si yo no permito que Dios tome el señorío, es decir, el control de mis emociones a través de la obra de su Espíritu Santo y del vivir su palabra, pues realmente voy a ser una cristiana que me dejo dominar por mis emociones, que reacciono como sea y que voy a pecar constantemente frente al manejo de mis emociones o de mis sentimientos. Entonces sí es importante reconocer que es necesario que nosotros permitamos que Dios tome el señorío de nuestras emociones, ¿cierto? Que Dios tome el control. Y para eso entonces hay una inteligencia espiritual, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y también nos ha dado su Espíritu Santo. Aquí es algo muy importante, que es lo que precisamente Pablo le está diciendo a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es que yo no puedo, es que esto me embarga, es que esta situación y me domina y entonces cuando yo me airo siento miedo o cuando estoy demasiado contento no mido a muchas situaciones y entonces fallo, me equivoco, erro, me hago daño a mí mismo, le hago daño a los demás. Entonces lo que Pablo está diciendo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, aunque seamos humanamente limitados o insuficientes frente al manejo de nuestras emociones, nosotros no solamente tenemos el recurso humano que Dios nos ha dado como seres humanos de desarrollar esa capacidad de inteligencia emocional, sino que nos ha dado una inteligencia espiritual que nutre nuestra vida para direccionar nuestras emociones a través del conocimiento y la obediencia de su palabra. Sin obediencia no hay efectividad de la palabra de Dios en nosotros. Tal vez usted diga, pero yo he oído muchas conferencias y estoy escuchando la charla de hoy, pero esto no va a ser efectivo en su vida mientras usted no obedezca a Dios. El Señor lo dice en Lucas el capítulo 46, el capítulo 6, verso 46, está hablando precisamente de aquel que le llama Señor, Señor y no hace lo que Él dice. No es suficiente con decir, Señor, toma el control de mi vida, Señor, dirige mis emociones, pero realmente le digo al Señor que lo haga, pero yo estoy haciendo las cosas a mi manera, yo no estoy dejando que Dios tome el señorío de mi vida. Entonces es importante no solamente el oír, sino el ser hacedores de la palabra de Dios y realmente obedecer a Dios en lo que respecta al manejo de nuestras emociones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es muy importante porque es el recurso espiritual que tenemos en Dios para el manejo de nuestra vida, pero hoy lo estamos enfatizando en el manejo de las emociones, que es muy importante, porque es la forma en que reaccionamos a lo que nos rodea y la manera en que nosotros manejemos nuestras emociones va a orientar la forma en que nosotros tomemos decisiones, actuemos, ¿sí? Pensemos aún ante las circunstancias. Entonces sí es importante que usted y yo entendamos que hay un recurso divino, está la palabra de Dios que nos guía a toda verdad, está el poder que hemos recibido de Dios, ¿sí? Eso es muy importante, porque hay estados emocionales y sentimientos que a veces embargan nuestro corazón y es necesario la intervención divina, la ayuda de Dios en nosotros, el poder de Dios actuando en nosotros. El poder que Dios da a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso no nos ha dado Dios una cobardía, sino un espíritu de poder, de amor. El amor precisamente en el amor confluyen toda la expresión emocional, confluyen los sentimientos gratos y positivos de la vida. Y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo me dejo guiar por el Señor, recordemos que Dios es amor. Y ese amor es el que hace que todas mis emociones se regulen y se dirijan en el amor. Aterricen allí en ese plano, por así decirlo. ¡Fuan! Salen las emociones, las respuestas a lo que nos rodea. Pero yo tengo una pista de aterrizaje de esas emociones en mi vida y es el amor de Dios, que me permite tener un discernimiento de lo que siento y de la manera en que debo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedo estar muy airada, ¿sí? Pero si el amor de Dios está en mi corazón, ese amor produce en mi paz. Ese amor, dice la palabra, cubre hasta multitud de faltas. Es decir, tengo la capacidad, ¿sabe qué? De algo maravilloso que Dios nos ha dado y es de perdonar.
El perdón es fundamental en la vida del cristiano y es fundamental en el manejo de las emociones, porque hay una realidad humana y es que los seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa y humanamente hablando, la fluctuación de nuestras emociones y todo esto que nos hace ser lo humano que somos, causamos muchas heridas emocionales y nos causan a nosotros también muchas heridas emocionales. De eso nos da plena conciencia la palabra de Dios en el libro de Santiago, que si hay alguien que diga que nunca ha ofendido a nadie, realmente es un mentiroso, ¿cierto? Es un mentiroso porque humanamente fallamos, humanamente nos equivocamos. Y con respecto a las emociones, somos vulnerables a reaccionar de manera impulsiva, instintiva y cometemos errores. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, nos conduce a una vida de perdón, de tener la capacidad de perdonar a otros, de tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y de experimentar el perdón de Dios. Cometemos muchos errores cuando nos dejamos llevar de nuestras emociones, cuando no reflexionamos. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Es decir, piensa antes de actuar, reflexiona, aprende a escuchar. Escucha la voz de Dios en medio de la situación en que estés emocional. Aprende a oírte a ti mismo y a reconocer tus propias emociones para saberlas gestionar. Aprender a leer las emociones de otros para comprenderlos más allá de lo que estás viviendo, comprender su estado emocional y poder responder de manera sabia, prudente, con dominio propio. No, hermano, es que yo dije, hice, pero es que yo estaba airado. Sí, pero eso no te justifica. Tú, válido que estés enojado por algo, pero aprende a oírte, porque ni siquiera sabes cómo a veces expresar tus emociones. Y la inteligencia emocional nos conduce precisamente a aprender a reconocer las emociones, aprender a leer qué siento, por qué lo siento y hacia dónde direcciono ello, ¿cierto? Aprender a gestionarlas, a usarlas de manera productiva. Cuanto más la inteligencia espiritual, la Biblia dice que Dios nos guía a toda verdad. Amén. Que el Espíritu de Dios nos da libertad. Hay quienes vienen de un manejo inadecuado de sus emociones, ¿cierto? Un manejo no adecuado, digamos, en su historia de aprendizaje. No aprendieron, digamos, a gestionar de manera positiva, sino más bien negativa ciertas emociones. Pero en Dios tenemos la oportunidad de aprender, de ser edificados aún a través de su palabra y de tener una provisión espiritual, que es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Así que es lo que necesitamos para poder direccionar nuestras emociones en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, para que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Mire que la palabra de Dios registra que muchos se dejaron llevar por las emociones del momento y tomaron decisiones equivocadas, pecaron contra Dios, porque no comprendieron o no buscaron entender en Dios el propósito de Dios en medio de eso que estaban viviendo. Las crisis precisamente hacen que afloren con mayor fuerza nuestras emociones y también hacen que nos salga lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Si nosotros sabemos direccionar nuestras emociones en el temor de Dios, no quiere decir que no experimentemos emociones críticas o difíciles. En estos tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, es natural que como seres humanos sintamos ansiedad, sintamos estrés, nos sintamos tristes, pasemos momentos de aburrimiento. Es muy natural, es una reacción natural ante un reto que nos plantea una pandemia como la que estamos viviendo, de una adaptación nueva, de un cambio abrupto, ¿sí? Que rompe nuestra cotidianidad. Entonces, como cristiano no puedo sentir tristeza. Claro que sí, el Señor mismo lloró, dice la palabra de Dios en el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró, es decir, en su carne Él vivió todo el rango emocional de los seres humanos. Entonces sí es importante entender que hay una provisión de Dios para nosotros. Entonces es natural que experimentemos ante lo que vivimos y ante cualquier crisis de la vida un sinnúmero de emociones. Pero aquí se trata de cómo las direccionamos en el propósito de Dios y usamos el recurso divino del poder, del amor y del dominio propio que Dios nos da a través de su Espíritu para someter nuestras emociones al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Estoy ansioso, pero ¿qué dice el Señor? No se afane por el día de mañana. La ansiedad es un estado emocional que se traduce en sentimientos, ya algo permanente, de inseguridad,
de angustia y certidumbre hacia el futuro. La ansiedad es un exceso de futuro. Y de eso Dios lo dice, porque Él sabe cuáles nuestras emociones como humanos y cómo las vivimos. Y Él dice, ustedes por qué se afanan por el día de mañana. Yo tengo el control de todo, confíen. Ustedes no saben si mañana vendrá para usted. Cada día trae su propio afán. Tenemos respuestas de Dios. La depresión y la tristeza como un estado de ánimo permanente que se traduciría ya a una depresión. Depresión no es estar simplemente triste, porque es natural estar triste. Y es válido estar triste. No es pecado estar triste. Hay muchas cosas que nos generan tristeza y si el Señor se entristece, porque usted y yo no nos vamos a entristecer. No, hermano, no diga que está triste, porque no. Si eso es válido, Dios nos permite vivir esa emoción. Pero un estado permanente de tristeza, ya como un estado de ánimo, un sentimiento permanente, ya se traduce a lo que denominamos en clínica, psicología clínica y en psiquiatría, un estado depresivo que tiene muchas formas de manifestarse. ¿Podemos llegar a tocar ese punto como seres humanos? Claro que sí, pero ahí es donde Dios nos levanta. ¿Y sabe qué? ¿En qué se traduce un estado permanente de tristeza, la depresión? En un exceso de pasado. Por ejemplo, en esta pandemia estamos diciendo, ay, yo quiero volver, que vuelva toda la normalidad, yo quiero cerrar mis ojos esta noche y mañana levantarme y que todo esté normal como antes. No, estamos en una nueva normalidad y pasaremos a una nueva normalidad después de esta pandemia. No estés en el pasado queda atrás. La palabra de Dios dice que nuestro camino es hacia adelante. Entonces el Señor nos insta, lo que quedó atrás, sane, perdone, suelte, deje ir, porque eso es perdonar, soltar, quedar libre. Y la persona que está en un estado permanente de tristeza está anclada en el pasado, es un exceso de pasado que tiene que aprender a dejar atrás, y lo que dice la palabra de Dios es que fijemos nuestra mirada hacia adelante, que lo que queda atrás y que sigamos hacia el blanco. Amén, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces Dios nos da respuesta a esta situación. Y el estrés negativo, porque es natural que tengamos estados de estrés como de ansiedad y de tristeza dentro del marco de lo natural como reacción ante ciertas situaciones, pero ya un estrés negativo, que sí es un distrés, que ya es un estrés negativo, es un exceso de presente. El día no me va a alcanzar, hoy no voy a poder hacer esto no va a ser posible, un exceso de presente, querer tener el control aún del hoy. El hoy es de nuestro Dios. Lo que podamos hacer, hagámoslo de corazón, que si no lo alcanzamos a hacer, hay un mañana que Dios puede proveer, y si no, la realidad es esta, que tenemos un presente que estamos viviendo y que algunos se afanan y corren y están muy preocupados por el hoy, demasiado preocupados por el hoy. Por eso el Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, que todos los días es una nueva oportunidad que Dios nos da, que aprendamos a vivir cada día con su propio afán, que lo disfrutemos al máximo, vivámoslo como dicen por ahí en otras palabras, como si fuera el último día. Si este fuera el último día de tu vida, correrías como corres, estarías tan preocupado por cosas que ni sabes si podrás controlar o hacer mañana. La idea es que aprovechemos cada momento que Dios nos da, que lo podamos disfrutar. Ese es el propósito de Dios, que disfrutemos la vida, que disfrutemos los momentos, y que aunque vivamos momentos de emociones fuertes, como la tristeza, aún como la ira, como el miedo, comprendamos que en medio de todo eso es una forma de enfrentar lo que, por ejemplo, el miedo. El miedo es una invitación a enfrentar retos, a desafíos para nosotros mismos. El miedo se produce ante la inseguridad de algo, ante algo novedoso, ante algo que es nuevo para nosotros, y nos invita de manera positiva a ser retados a algo novedoso. La ira nos saca de la zona de confort, a estar contento con todo, pero es que ahorita no estoy contento. Listo, súper, sal de la zona de confort. Tenemos que usar las emociones de manera positiva. Usted lo ve en la Biblia, en muchos hombres y mujeres de fe, cómo Dios en esos momentos de estados emocionales más críticos les hizo sacar lo mejor de sí, les hizo ver las cosas distintas y los llevó a trascender a un nivel superior de fe, a un nivel superior en sus capacidades, y aprender a enfrentar desafíos mayores en su vida. Los sacó de su zona de confort, pero el cambio, pero lo nuevo nos lleva a experimentar todo este mundo de emociones ante los cuales a veces nos sentimos como difíciles de manejar, pero siempre estará el recurso de Dios, su presencia para guiarnos, para ayudarnos, y ante todo su recurso divino, que es el amor, el poder y el dominio propio. Bien, no sé si, hermana, entramos de una vez a las preguntas que hayan acerca del tema, se hayan realizado.
La crisis espiritual. Interesante la pregunta. Pueden haber crisis emocionales. A ver, tenemos que tener claro algo que es importante. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Bueno, tenemos que tener claro algo muy importante y es que somos un ser integral. La palabra de Dios dice que el mismo Dios de paz, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el alma pues está la mente, están las emociones, está el libre albedrío, ¿sí? Nosotros somos un ser integral. Yo puedo vivir una crisis emocional, a raíz, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, es natural, es un momento de duelo, de dolor, a raíz de una pérdida de otro orden, ¿sí? A nivel material, a nivel del proyecto de vida, una crisis emocional por una desilusión afectiva, amorosa, familiar, por un conflicto interpersonal. Yo puedo vivir una crisis emocional, ¿sí? Es natural que la viva, porque es la forma en que experimentamos la vida. Y el hecho de que viva esa crisis emocional no quiere decir que esté mal espiritualmente, porque es que a veces tenemos un ideal de estar bien espiritualmente donde nada me afecta, o sea, soy casi que cuerpo glorificado y no me doy el derecho de experimentar dolor, tristeza, no. Usted ve que los hombres de fe transitaron eso, hasta el mismo Señor Jesús. No se enojó el Señor y tiró todo allá en el templo y estaba enojadísimo el Señor. Y no solamente ahí, en muchos escenarios tú ves enojado al Señor donde Abraham, donde me dice, Señor, por favor, como que contén la ira, por favor, sí. Entonces, es natural, si Dios nos hizo en esa capacidad, pero ¿cómo lo gestionamos? Entonces, yo puedo vivir una crisis emocional y eso no me hace que yo esté mal espiritualmente. Al contrario, el estar bien espiritualmente, ¿cierto? Hace que tenga los recursos divinos para enfrentar esa crisis emocional. Pero hay quienes tienen una crisis emocional y una vez se sienten, ¿será que es que Dios me está castigando? ¿Será que tengo algún pecado oculto? ¿Será que me falta fe? ¿Por qué estoy viviendo esto? No, es natural. Si estás viviendo alguna situación que tu reacción es de dolor, es de tristeza o es de ira, pues es natural, pero lo importante es que si tú estás espiritualmente bien, vas a tener el recurso divino para enfrentar esa crisis, pero que tenemos que transitarla. Si estemos bien espiritualmente, pues es natural, hace parte de nuestra condición humana y de nuestra vida cristiana. Entonces, una crisis espiritual no es igual a decir estás mal, una crisis emocional no es igual a decir estás mal espiritualmente, en ninguna manera. Es natural que vivamos crisis emocionales. Una crisis espiritual ya tiene un componente donde tu vida delante de Dios está en crisis, es decir, tú eres consciente y claro, si tú no estás bien espiritualmente y entras a una crisis emocional y no tienes el suficiente recurso en tu vida activo por la palabra, por la oración para enfrentar la crisis, pues puede que esto te lleve a una afectación también espiritual. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me dejó sola Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Entonces, es decir, tu vida espiritual no estaba en plena comunión con Dios, que en una crisis emocional confrontas a Dios. Es decir, somos un ser integral y cualquier área que esté afectada puede llegar a afectar de manera positiva o negativa. Pero si yo tengo una crisis emocional y no estoy bien espiritualmente, pero esta crisis emocional me lleva a darme cuenta que necesito más de Dios, que necesito buscar más de Dios, así tenga una crisis emocional y no esté tan bien espiritualmente, pero si yo uso de manera positiva. Por eso la Biblia dice, no les ha dado Dios espíritu de cobardía, hermano, pero es que yo no estoy bien espiritualmente, yo creo que Dios me está castigando, no, sino que por el contrario digo, no, pues Dios es el único que me puede ayudar, me voy a aferrar más al Señor, me falta oración, me falta, ¿cierto?, para poder enfrentar esta crisis, no es por castigo divino, sino porque necesito la provisión de Dios para enfrentarla. Una crisis emocional puede conducirme a afirmar mi vida en Dios, por ejemplo, depende cómo tú lo gestiones, hacia dónde lo direcciones. Dios se olvidó de mí, y si Dios me amara no permitiría esto, chao, te vi Dios y no más Dios, pues es la manera negativa en que tú abordaste la situación, pero si esa situación tú dices, ahora más que nunca necesito de Dios, ahora más que nunca necesito refugiarme en su abrigo, permanecer en Él, porque hay realidades que tenemos que enfrentar, pero con Dios es diferente. Entonces, una crisis emocional te puede conducir a afirmar tu vida en Dios, depende cómo la gestiones. La crisis espiritual, es decir, que aquí estamos diciendo que la crisis empezó en lo emocional, y afecta a lo demás de manera positiva y negativa como tú la direcciones. Pero yo puedo vivir una crisis espiritual
y la crisis espiritual o sea, inevitablemente va a afectar mi cuerpo y va a afectar también mis emociones, mi alma. Es inevitable. Entonces, si yo estoy atravesando una crisis espiritual, ¿cómo distingo la una de la otra? Pero no debo olvidar la relación que tengo como ser humano en esas dimensiones. Pero yo puedo estar partiendo de una crisis espiritual, de alejarme de las cosas de Dios, de menguar en la oración, de la reflexión en la palabra y de empezar a descuidar mi vida espiritual, y eso me hace más vulnerable a una crisis emocional. Pero el problema no es que me haga más vulnerable a una crisis emocional, sino que no voy a tener la suficiente fuerza espiritual para enfrentar esa crisis emocional. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuándo yo puedo distinguir que es una crisis espiritual? Porque reconozco que mi descuido partió de ahí, que todo empezó ahí. Y entonces ahí es donde debo fortalecerme en Dios. Pero que estoy fuerte en Dios y vivo una crisis emocional, pues de manera positiva me lleva a fortalecerme más en el Señor. Y es lo que dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis enfrentar las acechanzas del enemigo y cuando haya terminado todo, estar firmes. Es natural que vivamos crisis espirituales o emocionales. Aquí el tema es qué estamos haciendo frente a la crisis, cómo estamos respondiendo a ella y cómo estamos metiéndonos bajo el abrigo de Dios si nos hemos salido, o si estamos ahí, cómo estamos entendiendo la protección de Dios frente a una crisis, porque el hecho de que estemos bien con Dios no quiere decir que no vayamos a enfrentar crisis. Claro que sí, la Biblia lo dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, roca mía, mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué? Porque Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Empieza a hablar de cosas que uno diría: ¿quién quiere vivir? Alce la mano el que quiere una peste destructora. ¿Quién quiere? No, pero Él está diciendo, porque cuando yo viva o esté viviendo o a pesar de haberlo vivido, Dios ha sido mi refugio. O sea que no podemos separar lo espiritual de lo emocional del todo. Siempre irán de la mano de alguna u otra manera. ¿Listo? Como la envidia, el odio, la amargura. ¿Cómo se podrían manejar estas emociones negativas? Preguntan aquí. Es nuestra esencia central. Porque pues en la terapia, en el orden clínico, en el orden psicoterapéutico, pues hay un manejo desde potenciar la inteligencia emocional, tu capacidad dada por Dios para manejar tus emociones. Y bueno, es un orden desde esa inteligencia, por eso lo explicaba. Humanamente tenemos esa capacidad y son abordajes que hacemos desde la terapia, pero espiritualmente, que tenemos una inteligencia espiritual que supera todo lo humano. En este aspecto estamos entonces a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor frente a si yo estoy experimentando sentimientos negativos? ¿Sí? Si mi estado emocional está partiendo de sentimientos de amargura, envidia, ¿cierto? Que me conlleva a tener pleitos, a tener pésimas relaciones, porque si algo muestra tu vida emocional, ¿cómo se evidencia tu vida emocional? En las relaciones que tú tienes con Dios, contigo mismo y con los demás. No quiere decir que nunca vamos a tener conflictos, sí los vamos a tener, pero vamos a saber cómo manejarlos. Por eso la Biblia dice: soportes el uno al otro, tengan paciencia, sírvanse por amor, ¿sí? Si hay alguno débil que comete una falta, si ustedes son espirituales, restáurenlo. Ah, no, pero es que yo voy a señalarle, a juzgarlo. No, si usted es espiritual, usted no va a reaccionar de esa manera. Como humano se hiere, se lastima, pero usted dice no, pero si Dios de mí tuvo misericordia, ¿por qué no va a tener misericordia de él? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y al contrario, lo levanto, lo restauro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el recurso de Dios para eso? En primer lugar, si yo estoy experimentando esos sentimientos negativos, hay un camino establecido por Dios y es el perdón. Primero yo debo arrepentirme de eso, de la amargura, de la envidia, de todo eso. Eso es de arrepentirse. Señor, perdóname, yo necesito tu ayuda, porque eso se resuelve con el perdón. Pero si yo no experimento el perdón divino, ¿cómo voy a perdonarme a mí mismo? Porque a veces los sentimientos negativos están contra nosotros mismos, nos culpamos, los sentimientos de culpa, si nos castigamos, nos autocastigamos por muchas cosas que hicimos. ¿Cuántos hermanos todavía oran y Señor, perdóname por esos pecados desde antes de convertirme? Pero ya fue perdonado, ya fue bautizado, ya tiene una vida nueva en Cristo y todavía está, hermanita, yo me acuerdo de eso y yo todavía le pido perdón a Dios. Usted no ha experimentado el perdón de Dios que lo hace libre. Al Señor ya se le olvidó eso, fue al fondo de la mar lo mando y usted todavía lo está recordando. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo aprovecha
el sentimiento de culpa, un estado emocional así para su sistema acusatorio. El enemigo es el único que acusa de pecado y somete a la persona a esclavitud de esos sentimientos negativos, pero Dios no vino a acusarnos, sino a redarguirnos, es decir, a que procedamos a arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la vía espiritual? Arrepentirnos, Señor, perdóname. Y sí, tú me conoces, tengo rabia, odio a esta persona, no la soporto, Señor, yo no sé cómo entrar al cielo y yo voy a entrar, pero nos tendremos que ver, pero yo no lo quiero ver, entonces ayúdame, Señor, perdóname, límpiame y hazme libre de este sentimiento negativo que me tiene atado contra mí mismo, contra mi padre, contra mi madre, en mi pasado, lo que sea. Pero el camino del Señor es, ¿a qué se refiere cuando dice el ministerio de Jesús? Que Él vino a sanar el corazón quebrantado y que Él es el que sana el corazón quebrantado y venda las heridas. Esa es la sanidad de Dios a través del perdón. Pero para que haya perdón es necesario el arrepentimiento. Entonces, cuando yo experimento ese perdón de Dios, me libera. Me lleva a vivir en el amor y en una vida nueva, que me da la capacidad de perdonarme a mí misma frente a lo que me culpo y me señalo y me genera amargura, y me conduce a tener la capacidad de perdonar a mi hermano. Me pida perdón o no me pida perdón. El perdón es mi decisión, perdonar y pedir perdón es mi decisión y eso me hace libre, pero sin experimentar el perdón de Dios no puedo vivir ese perdón. Entonces, la solución en Dios, si tú estás experimentando esto, es el perdón, el arrepentimiento, vivir el perdón con Dios, hacia ti mismo y hacia tu prójimo. Para guardarte de esto, es decir, ¿cómo hago para protegerme? Espiritualmente, lo que dice la palabra de Dios, espíritu de poder, amor y dominio propio, revístase de él. Me hirieron, me dolió, es normal que te duela, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a guardar rencor? ¿Vas a seguir con la inquina? No, yo no quiero esclavizarme en un sentimiento negativo, perdona. Pero es que hermano no me pidió perdón, perdona, porque el bien te lo haces tú mismo. Entonces, el vivir el perdón a diario nos protege de esos malos sentimientos, de esos estados emocionales críticos. Que vamos a vivir ciertas emociones, claro, que nos van a impactar, sí, a quien no le duele que alguien lo ofenda. No es que usted se vuelva blindado a eso. A mí me duele, pero yo digo, bueno, me dolió, ¿yo por qué voy a cargar un dolor? Cuando yo no perdono, me cargo el dolor. No lo voy a cargar, me dolió, sí, pero perdón, el hermano está enojado, tenía un mal día, así no me pida perdón, pero yo me voy a liberar de un sentimiento negativo y lo perdono, paso por alto. La Biblia dice que es de sabios pasar por alto la ofensa y que un verdadero amigo encubre la falta, no la divulga, es decir, perdona. Entonces, vivir el perdón nos libera y nos sana. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí tenemos otras preguntas, hay varias, pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Aquí tenemos una pregunta y es referente a la depresión. Entonces preguntan si la depresión es una enfermedad o es la ausencia de buscar de Dios. A ver, la depresión como trastorno, porque de hecho la depresión es un término que denota un trastorno del estado de ánimo, donde la persona, por así decirlo, cae en un estado permanente de tristeza. Es normal que usted y yo nos experimentemos la tristeza, pero las emociones son transitorias, ¿sí? Es lo natural de las emociones, pero cuando una emoción se radica en la vida de un ser humano, como en el caso de la tristeza, en un estado permanente que condiciona un estado del ánimo deprimente, un estado del ánimo de tristeza, hay unos síntomas dentro de la depresión. Es que lo que pasa es que usamos mal el término. A veces hay alguien que está triste y dice, ay, tengo la depresión, estoy deprimido. No, ojo con eso. La depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad que afecta al estado de ánimo de una persona. Y al ser una enfermedad en el orden claramente es una enfermedad mental, quiere decir que no es algo meramente psicológico. Al catalogarse como un trastorno, acuérdense que las emociones, les decía, tienen un piso fisiológico que la sustenta. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que está sufriendo una depresión como trastorno, una afectación permanente del estado de ánimo bajo, que siempre está en un estado de tristeza, donde pierde el placer por la vida, donde va afectando su vida cotidiana, donde ya no le ve sentido ni sabor, el sabor distinto que puede verle de alegría, de miedo, de ira, de aversión, de sorpresa a la vida, sino se quedó en ese estado de tristeza. Todo lo lee desde ahí. Es un estado totalmente difícil, no solamente psicológico. Como las emociones están sustentadas por lo fisiológico, ¿por qué se cataloga como un trastorno? Porque el sistema nervioso, que es
por así decirlo, es el sistema y el órgano central de nuestras emociones, de nuestra vida psíquica, de nuestra conducta humana, es el cerebro y todo el sistema nervioso está afectado. Resulta que mis emociones, mis comportamientos, mis razonamientos no funcionan solamente como un ente psicológico, sino que hay un ente biológico que la sustenta para que se procesen y es el sistema nervioso. Hay una neuroquímica cerebral que me lleva a vivenciar mi psiquis humana. Lo psíquico no es algo mágico que está en mi cuerpo, no, tiene un sustento. Y eso se enferma. Es decir, hay una alteración en la química del cerebro. Hay una gran variedad de formas de este trastorno, no hay una única forma. Necesitan tratamiento profesional, médico psiquiátrico y psicológico clínico. Esto es serio, porque cuando alguien está diagnosticado de depresión en la iglesia a veces se toma como usted no tiene a Dios en su corazón. No, así como se puede enfermar un hermano de los riñones, del intestino, del corazón, se puede enfermar su cerebro, y una expresión de enfermarse su cerebro es la depresión. Entonces no satanicemos algo que es una enfermedad, no le pongamos complicado oculto. Una cosa es entrar en una crisis como en la que entró, por ejemplo, Elías. Cuando fue amenazado de muerte, él dijo: Señor, ojalá me mate usted, porque para morir así de esa manera estoy solo. Y se sintió, él entró en una crisis, o sea, en un trastorno, una crisis depresiva. Y eso es lo que hablábamos ahorita, una crisis emocional la vivimos cualquiera, una crisis depresiva la podemos vivir cualquiera de nosotros ante un proceso de duelo, de pérdida, una circunstancia difícil. Una crisis es un momento, pero la persona que sufre de depresión como trastorno, hermano, eso es una enfermedad. ¿Dios la puede sanar? Pues claro, como todas las demás enfermedades. ¿Dios puede quitarla totalmente? Claro. Dios puede hacer que la gracia de Él le baste en esa debilidad que tienes, como hizo con Pablo también. Así que es importante entender que la depresión no hay que leerla como una consecuencia de un estado espiritual. La persona puede estar sufriendo un trastorno o una crisis que necesita atención espiritual, como lo necesitaría el enfermo de hipertensión, el que le diagnostican una enfermedad crónica. Dígame si a cualquier persona que le digan usted tiene una enfermedad crónica o tiene una enfermedad en la cual se puede morir en unos meses, ¿a quién no le va a dar tristeza? Pues todos. Dios la puede quitar, sí, pero Dios también puede decir, es una enfermedad de muerte, así que nada que pelear ahí, ¿cierto? No, si el Señor quiere que usted vaya por una enfermedad de muerte, debemos aceptar la voluntad de Dios. O es una enfermedad de la cual yo te digo, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, no se la voy a quitar, le va a ser suficiente mi gracia, como le dijo el apóstol Pablo. Asúmalo. Yo no puedo decir que un hermano porque está enfermo le falta fe, porque hemos creído que el concepto de sanidad es que Dios quite una enfermedad, y Dios sana de muchas maneras. No llevo solo las enfermedades, también llevo las dolencias. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede no quitar una enfermedad, no porque Él no sea poderoso, sino porque es su voluntad que la persona viva bajo esa condición, para que le baste su gracia, porque en esa debilidad Dios Dios le da poder, Dios se glorifica, pero le quita las dolencias. Hay muchos hermanos con enfermedades donde no sufren ni siquiera las dolencias, ni la mitad de las dolencias que se sufren en la enfermedad. Y los médicos se asombran y dicen, pero usted tiene esto, usted debería estar así en una silla de ruedas, usted debería, pero usted, y los exámenes y se lo repiten y se lo repiten, pero ¿cómo es que usted está así si usted está grave? Si a Dios le plació glorificarse así, yo no puedo decir que a hermano le faltó fe porque todavía tiene la enfermedad, porque estoy desconociendo el poder de sanidad del Señor. Así que, hermano, no juzguemos. La depresión como trastorno es una enfermedad, y como otras enfermedades, Dios se glorifica de muchas maneras. Como crisis, es natural que ante una situación crítica yo entre en un estado, hermano, no esté más triste, póngase contento. Y se le murió la mamá, se le murió de COVID y la vio la última vez entrar a la clínica y se la trajeron en una caja. No llore, hermano, porque usted tiene a Dios, por favor. Dios no es así. El Señor Jesús fue donde había un duelo, había tristeza, y Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Cuando ve a Marta y a María llorando y a los judíos que la acompañaban, Juan 11, el verso más corto de la Biblia, Juan 11:35, al verlo se conmovió y lloró. Jesús lloró. No dice, pero ¿por qué el Señor lloró si sabía que le iba a resucitar? Debió haber llegado fresco. No lloren, pero usted deje la lloradera a Marta y María. Yo no es que ya lo voy a resucitar, ya crea. No, el Señor se conmovió y lloró. Si el Señor llora, si el Señor vive lo emocional, porque usted y yo no lo vamos a vivir, pero lo hemos condenado. Le hemos dicho falta de fe, pecado oculto, Satanás obrando en tu vida. Debemos enmendar eso, porque no es así. Y si lees las historias de la Biblia de hombres y mujeres de fe, todos vivieron y transitaron crisis. Concluyo diciendo, la palabra de Dios dice, Elías
que fue el gran Elías, el que decimos, wow, Elías, y si yo fuera Elías, sin fuego del cielo y fuego del cielo, vivió y estuvo sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y él vivió una crisis depresiva. Lo que describe la Biblia allá en la cueva de Elías es una crisis depresiva donde él quiso morirse, donde ya no le hallaba sentido la vida y le decía, Señor, por favor, mátame. Y se fue por allá y dígame qué esperanza de sobrevivir tenía, pero el Señor se encargó de enviarle esta comida. Es decir, no, Señor, no se me eche a morir, que yo lo voy a levantar. ¿Qué hizo el Señor? Lo dejó dormir. Mira el cuidado de Dios. Lo dejó dormir, sabía que él necesitaba recuperarse fisiológicamente. Lo alimentó, recupere fuerzas. Dios no mira solo el espíritu, el cuerpo también se enferma. La mente se enferma. El hijo, venga para acá. Usted no está solo como usted está viendo las cosas. Le voy a mostrar cómo son las cosas, porque usted me tiene a mí. Hay 7.000 rodillas que no se han doblado ante Baal, usted no está solo, y le hizo sentir su presencia. Dios no lo juzgó, ni lo cuestionó, ni le dijo pecador, falto de fe, no. Le permitió vivir lo humano, pero estuvo en todo ese proceso para fortalecerlo y cumplir su propósito en él. Así que no juzguemos a alguien que viva unas situaciones. ¿Bien? Amén, hermana Carolina, muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa conferencia. Yo sé que para todos ha sido de bendición. El tema ha sido hablado muy claramente. Hemos aprendido a través de la palabra de Dios y con unos conceptos muy buenos que podemos manejar nuestras emociones. Amén. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios por este espacio, también agradeciendo a la hermana Carolina por sacar este espacio de su tiempo para estar con nosotros, compartiendo su conocimiento y también el de la palabra de Dios. Bueno, vamos así a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad y también agradeciendo a todos los hermanos que se conectaron, a los amigos que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Dentro de 15 días tendremos un nuevo TRT, entonces invitados cordialmente a estar en este espacio porque aquí aprendemos mucho de la palabra de Dios, podemos hacer nuestras preguntas y serán respondidas. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias mi Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concediste hoy de estar aquí aprendiendo de tu palabra, aprendiendo sobre un tema muy importante para nuestras vidas. Gracias Señor porque tú tienes vasos útiles, Señor, para enseñarnos de diversas maneras sobre todos los temas importantes de nuestras vidas, porque somos seres integrales, Señor, y tú lo provees todo para nosotros. Gracias, mi amado Padre, por este espacio, por los hermanos que se conectaron, por los amigos que están allí. Señor, gracias por sus vidas. Oh Cristo amado, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Bueno, así hermanos, los dejo y les invito a esta noche nuestra vigilia de crecimiento espiritual, escudriñando las escrituras. Entonces hermanos, en unos instantes estaremos conectados con nuestra vigilia. Los invitamos a que estemos en este programa porque va a ser de bendición para nuestras vidas. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Señor, a entender que lo más importante en mi vida eres tú. Perdóname porque a veces me pasa que otras prioridades coloco en mi vida y con mi voz te he dicho 1,000 veces que mi ser se equivoca creyendo que los brazos humanos son más firmes que los tuyos. Sin mi socorro siempre, siempre has sido tú. Y aunque soy frágil y me
estable y seguro. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo soy débil, tú eres fuerte. Soy necio y tú sabio. Necesito ternura y tú eres verdadero amor. Ayúdame a entender que el tiempo es corto y que mi velocidad de vida no es más importante que mi tranquilidad y mi comunión contigo, que debe ser íntima. Jesús, yo quiero amarte tanto que el corazón no quepa en mi pecho, sintiendo el orgullo al obtener el título de ser tu hijo. Ese es lo más grande que hay en mi vida y no voy a cambiarlo por nada del mundo, porque para mí tú significas lo más importante. Ayúdame, Señor, a entender que como hijo tuyo que soy, no puedo vivir cruzado de brazos mientras mi país se cae en pedazos. Que como cristiano soy tu representante frente a todos los que me rodean, y para algunos de ellos mi presencia es quizá su única oportunidad de conocerte, Jesús. Que no puedo vivir exitosamente a punta de buenas intenciones, así nada más. El verdadero amor se expresa no solo con palabras hermosamente prefabricadas, sino es con hechos concretos de generosidad, abnegación y valor en bien de los demás. Derramo llanto en noches silentes por los que sufren hambre, desamparo y violencia, porque son mis hermanos y debo amarlos. Es que su pobreza también es mi problema, debe importarme. Señor, toma este corazón tan insensible, enséñame a sentir como siente el tuyo, y amaré como tú me amas, como me amas así. Jesús, yo quiero amarte tanto que el corazón no quepa en mi pecho, sintiendo el orgullo al obtener el título de ser tu hijo. Esto es lo más grande que hay en mi vida y no voy a cambiarlo por nada en el mundo, porque para mí tú significas